Bien, continuamos con el tema de infertilidad. Antes se utilizaba esa definición de esterilidad como la capacidad para no poder dar a luz a un bebé, por decirlo así. Infertilidad para la capacidad para no poder quedar embarazada. Actualmente se prefiere no usar este término de esterilidad. Fertilidad es la capacidad, por lo tanto, de quedar embarazada. Y existe una infertilidad primaria cuando no tuvo gestaciones previas y secundaria cuando ya tuvo una o más gestaciones. Pero si queremos definir infertilidad como tal, la infertilidad es la no concepción, el no embarazo en una pareja que no usa métodos anticonceptivos y que tiene relaciones sexuales frecuentes, hablamos de 2 a 3 veces por semana, durante un año. ¿Bien? Y si la pareja, alguno de ellos, tiene alguna patología que comprometa la fertilidad, entonces el tiempo es solo de 6 meses. O que tenga la paciente más de 35 años. Bien. Entonces, el riesgo de embarazo por ciclo ovulatorio es de 25%. ¿Qué significa eso? Si tenemos una pareja que no tiene ningún problema de fertilidad y tienen relaciones sexuales frecuentes, es decir, 2 a 3 veces por semana, el 25% de las veces quedará embarazada en el primer mes. El 25% de las parejas quedarán embarazadas el primer mes de relaciones. Si es que esta pareja tiene relaciones sexuales con esa frecuencia durante todo el año, llegará a un 80% de las parejas llegarán a concebir. En 2 años hasta el 90%. Es decir, para el término de infertilidad, nos hablan de que aproximadamente el 20% de las parejas van a tener problemas de fertilidad. ¿Bien? Si nosotros queremos agrupar entre masculino y femenino, es sencillo. El 30% de las veces la causa es masculina per se, únicamente. El 30% es femenina, la causa es femenina, el problema es femenino. Otro 30% es de ambos, van 90%, y hay un 10% en que la causa es no determinada, en la cual tienen relaciones, no se cuidan, más de un año, y todos los exámenes que se practicaron salieron normales. Entonces, hay un 10% en el que no se tiene una causa determinada. Bien. Los factores que afectan la fertilidad, la edad, ¿cierto? Entre el 40 y 44 años el 25% está relacionado, a esta edad el 25% de los problemas está relacionado a la edad. El aborto según edad, a mayor edad, obviamente más riesgo de aborto. Casi la tercera parte de las pacientes con más de 40 años puede presentar un aborto espontáneo. Sabemos que actualmente por cuestiones del ambiente social, económico, hace que la maternidad esté retrasada, muchas veces por cumplir objetivos profesionales principalmente o económicos, retrasan la fertilidad. Lo cierto es que la fertilidad, a medida que avanza la edad, se mantiene en ascenso hasta los 28 años. El ascenso es menor hasta los 32. De los 32 o 30, según los ingleses, hasta los 35 se mantiene en una meseta. Desde los 35 ya disminuye. Por eso una edad crítica son los 35. Y a los 40 años la posibilidad de que una paciente quede embarazada no supera el 5%. En la edad fértil dijimos del 25%. Es cierto, 20 a 25% quedan embarazadas con una relación con relaciones sexuales espontáneas. En cambio, a los 40 años es menos del 5% y se dice que disminuye un punto porcentual cada año.
a los 40 años 5%, a los 41 4%, 42 3%, así va disminuyendo la fertilidad con relaciones sexuales espontáneas. Bien. Entonces la definición que decíamos, 1 año de relaciones sin método anticonceptivo, si no logra un embarazo con relaciones sexuales frecuentes, 2 a 3 veces por semana. Y en pacientes con alguna patología que afecte la fertilidad, 6 meses. Y acá se incluye a las mayores de 35 años. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Buscar y corregir la causa de la infertilidad. Debemos ver cuál es la mejor opción para ella, para la pareja como tal, y aconsejar cuándo iniciar o suspender la investigación y proponer la adopción. A nivel internacional, la edad a las cuales hasta los que se trabaja y se intenta hacer embarazar a una paciente es a los 46 años. Más de 47 ya no se realiza. Los factores que pueden ser múltiples que determinan la infertilidad se agrupan en 4 grupos. El factor masculino, el factor ovárico, el tubo peritoneal y el uterino. Bien, describiremos cada uno de ellos. El uterino, ¿cómo se estudia? Con una ecografía transvaginal. En el caso que presente alguna lesión, sabemos que la cavidad uterina es una cavidad virtual porque las paredes anterior y posterior están juntas, pegadas, adheridas, y crean una cavidad virtual. Recién cuando ingresamos líquido, cloruro de sodio en la cavidad, se distiende y podemos ver si es que hay algún pólipo, un mioma o una sinequia dentro de la cavidad uterina. La histerosalpingografía, que es la prueba principal para estudiar las trompas y determinar la permeabilidad de estas, también ayuda a determinar el contorno de la cavidad uterina. Y la otra, que es la histeroscopía, sirve para ver, es la diagnóstica y la quirúrgica, sirve para ver la cavidad uterina adecuadamente y excluir patologías. El factor ovárico, hay un factor ovárico hormonal, están juntos. Para determinar, evaluar, pues la temperatura basal, como sabíamos, el moco cervical, una biopsia de endometrio para ver la receptividad de este endometrio, el monitoreo ecográfico de la ovulación es otra forma de evaluar, y el dosaje de progesterona, como dijimos, más de 10 nanogramos por mililitro el día 21 del ciclo regular. Una forma de evaluar es la evaluación de la reserva ovárica. Esto se determina con la ecografía transvaginal y el recuento de folículos antrales entre el 3er a 5.º día de la regla. Inclusive puede ser desde el 2.º, pero mucho mejor desde el 3.º. El dosaje de FSH, LH y estradiol, la prolactina, TSH y T4 libre sobre todo. Y acá nos falta, ¿sí?, la hormona antimulleriana, que como dijimos es el principal marcador de la fertilidad de la reserva ovárica, junto con la evaluación ecográfica. Otra forma de evaluar es a través de la laparoscopía. Podemos descartar la endometriosis. El examen o el estudio gol estándar para diagnosticar endometriosis es la laparoscopía. Si hay adherencia, sobre todo después de, por ejemplo, enfermedades pélvicas inflamatorias, cesáreas previas o procedimientos quirúrgicos previos, o apendicitis con peritonitis o alguna causa de peritonitis en la cual produzca adherencias, puede alterar la anatomía de la trompa y producir alteración en la permeabilidad. ¿Cómo se estudia esto? Con la cromotubación, que es cuando se hace la laparoscopía, se ingresa por la vagina con una sonda, se usa azul de metileno y ese azul de metileno debe pasar por las trompas y debe aparecer en la cavidad. Esa es una cromotubación positiva. Y además en la laparoscopía se pueden ver los tumores, ¿no? El factor masculino se determina con un examen clínico, la historia clínica con los antecedentes de infecciones como por ejemplo la parotiditis, criptorquidias, el consumo de drogas, el tabaco, que es tan
lesivo para tanto el ovario como para los espermatozoides, radioterapia o drogas, ¿no? Como la marihuana. El examen clínico y el espermatograma con cultivo de semen cuando amerita. La OMS el 2010 dio los últimos criterios. Los nuevos criterios cada vez a medida que pasan los años están disminuyendo la rigurosidad en los criterios del espermatograma. ¿Y por qué? Ahora les comento. Porque un varón para poder embarazar a una mujer necesita tan solo de por lo menos 1.5 mililitros de volumen eyaculado. Luego, que la concentración, y esto ha ido bajando con los años, sea más de 15 por 10 a la 6 la concentración, y el total de espermatozoides eyaculados más de 39 millones, ¿no? Por centímetro cúbico. La movilidad tipo 3 o progresiva, lineal rápida es otro nombre, debe estar presente en más del 32%, y la suma de la progresiva y no progresiva más del 40% de los espermatozoides deben tener esta característica. Y algo importante, la morfología. El valor de 4% nosotros debemos tener mínimo 4% de nuestros espermatozoides sanos y normales, mejor dicho, morfológicamente, para poder embarazar. Es cierto que el percentil 50 es 15%, pero tan solo con 4% de espermatozoides sanos puede quedar embarazada una paciente. Los diferentes tests que cada vez se hacen menos, el poscoital, interacción espermática con moco cervical, el osmótico, el hámster y la biopsia testicular, son exámenes que cada vez se hacen menos, son muy ocasionales. Lo que se hace aún es el dosaje de FSH, LH, estradiol, prolactina y TSH, ¿no? Pero sobre todo quedan reemplazados por la hormona antimulleriana. Como dijimos, la hormona antimulleriana se eleva o se altera, disminuye, 1 a 2 años antes de que se altere la FSH. El tratamiento en infertilidad dependerá del factor o los factores alterados. Cuando estudiamos una paciente con infertilidad, siempre estudiamos todos los factores. No podemos estudiar uno solo de ellos, ni tampoco que la pareja el varón tenga hijos previamente, no quiere decir que su espermatograma no puede estar alterado. Entonces se estudian todos los factores y se determinan el o las causas de la infertilidad. En el tratamiento tenemos los de baja complejidad, que incluye el coito dirigido, previa inducción, no sirve si es que no se induce, y cuando uno induce la ovulación con medicamentos, lo ideal es hacer un procedimiento como la inseminación intrauterina, porque tiene más éxito que el coito dirigido. Entonces, esto es lo menos que se puede hacer. ¿Cuándo se hace una inseminación intrauterina? Primero, cuando el factor masculino es leve, hay una leve alteración y todavía se puede utilizar la inseminación. Cuando el factor tubárico está alterado, o sea, las trompas están alteradas, obviamente no se puede hacer la inseminación, que es dejar el semen a nivel del fondo del útero para que puedan dirigirse hacia las trompas. O cuando el factor ovárico está alterado, cuando ya no está con la suficiente cantidad de folículos, de nada sirve hacer la inseminación. En las de alta complejidad, el GIP, que es la transferencia de gametos intratubáricos, esto se hacía por la laparoscopía, y el TOMI, que es esa misma hacia la trompa, ya no se utiliza. Son dos los que se utilizan: la fertilización in vitro, que es básicamente usar medicación en la paciente para que crezcan los folículos. Habíamos dicho que por acción de la inhibina, el folículo dominante secreta esta hormona para que los otros folículos no crezcan, pero con la medicación se puede hacer que todos los folículos crezcan y la mayoría de esos tienen óvulos, de tal manera que se aspiran esos óvulos por ecografía guiada con aguja
y se aspiran los óvulos, se tiene en una placa Petri finalmente, se colocan los espermatozoides junto al óvulo y el más adecuado, el más fuerte va a fecundar. Pero ¿qué pasa si el factor masculino está alterado? Entonces se hace el ICSI, que es la microinyección citoplasmática de los espermatozoides. Entonces se agarra el más capacitado, el más móvil y se le ayuda a ingresar a través de la membrana del ovocito, del óvulo. Entonces, esta es una simplificación de lo que les comenté. Y la fertilización in vitro es básicamente esta, ¿no? En una placa Petri se llevan los espermatozoides y el óvulo se lleva después de fecundado a una incubadora durante 5 días para que al 5.º día se haga la inseminación directamente a nivel de la cavidad uterina y pueda implantarse. Al 5.º día, como blastocisto, es que se hace la transferencia embrionaria, se llama. Y el ICSI, pues, es la ayuda para ingresar al espermatozoide, sobre todo cuando el factor masculino es el problema, ¿no? Cuando no están con la suficiente cantidad de formas normales, o no tienen buena movilidad, o no hay la suficiente cantidad. Bien. Entonces, este es un ejemplo de ICSI, ¿no? Aquí está ingresando el espermatozoide. Bien, haremos una pausa de otros 3 minutos para hablar de nuestro último tema, que es endometriosis. Y volvemos en 3 minutos. ¿No? Dile 3 minutos. Ya está. En 3 minutos retomamos la transmisión para hablar de ese tema tan importante.